Bien, y vamos con la clase de hoy, tenemos que seguir con el trabajo práctico número 5. Vamos a ver entonces lo que es combinación lineal primero. Algunas cosas las vamos a repetir con las de la mañana y veremos si damos alguna cosa distinta, porque aquí capaz que los ejemplos van a ser distintos, pero más de lo mismo. Bien, entonces, combinación lineal. ¿Qué es lo que tenemos? Primero la definición. Ya veníamos trabajando con el concepto de combinación lineal desde el práctico 3, ¿sí o no? Lo vimos en el práctico 3, apareció también en el práctico número 4 y bueno, ahora aparece formalmente aquí, ¿sí? Bien. ¿Qué entendíamos por combinación lineal? Por combinación lineal entendemos como un vector que está formado a partir de la suma de vectores multiplicados por escalares, ¿sí o no? Es decir, es una combinación de ellos. Esos vectores se combinan para darme otro vector. La definición, la vamos a sacar de aquí, en donde estará. ¿Estuvieron viendo los videos de el TP5 subespacios desde el lunes que no tuvimos clases? ¿Se pusieron con eso? ¿Sí? ¿Rendían química el sábado? Bien. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Se la sacan? Bueno, cada uno sabrá. Bien. Pero bueno, no tienen que dejar de lado álgebra, por supuesto. No les sirve mucho sacarse química y no álgebra, ¿sí? Porque si no pueden hacer física y se les corta todo después. Bien. Buenísimo. Entonces, combinación lineal. Esta es la definición formal. Les voy a pedir que no la copien, porque si no, no porque no quiera que no la copien, sino porque se van a tardar mucho, y esto va a quedar en la pizarra. Pero veamos qué dice la definición formal de combinación lineal. Lo que me está diciendo es lo siguiente. Leamos un poquito, voy remarcando. Dice, sea B un espacio vectorial definido sobre un cuerpo K, ¿sí? Me da un conjunto de vectores A, genérico, que va desde B1 hasta B sub n, o sea que puede ser la cantidad de vectores que yo quiera, es un conjunto de vectores del espacio, y sea B, otro vector también del espacio vectorial, vamos a decir que el vector B es combinación lineal de los vectores del conjunto A. Sí, solo sí, porque es una definición. Existen los escalares del cuerpo, tal que se puede escribir eso de ahí, que eso sí lo voy a volver a escribir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que para que el vector B sea combinación lineal de los otros vectores, se tiene que poder escribir de esta forma. O sea, los escalares los tengo que poder encontrar para que la combinación lineal exista, ¿sí o no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien, lo que escribí en negro, eso sí, es de combinación lineal, eso y, en resumen, los escalares tienen que existir. Ejemplos que ya conocemos de combinación lineal. Bueno, pongamos aquí ejemplos como para presentar esto y después arrancar con los ejercicios del práctico. Un ejemplo de combinación lineal lo puedo ver en una recta, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que cuando dedujimos la expresión vectorial de la recta, habíamos dicho que, dado el punto de paso A, para que un punto X pertenezca a la recta, el vector AX tenía que ser, ¿qué cosa? Tenía que ser múltiplo del vector director, ¿sí o no? Como el escalar t va a existir, bueno, esto es una combinación lineal. La combinación lineal puede ser con un conjunto de un solo vector. O sea que lo primero que vemos aquí es que vectores colineales están uno en combinación lineal del otro, ¿sí o no? Vectores múltiplos son uno combinación lineal del otro, y evidentemente que vale el viceversa, porque podría pasar despejando el escalar, ¿sí o no? Bien, entonces en rectas, vamos rectas, tenemos una combinación lineal.
¿Dónde más tenemos combinación lineal de lo que ya vimos? En planos, ¿sí o no? Básicamente en planos sabemos que cualquier vector del plano tiene que ser combinación lineal ¿de quién? De los vectores directores, es decir, el vector AX nuevamente, es decir, un punto de paso y un X perteneciente al plano, lo tengo que poder expresar como un T por U más un S por B para que X pertenezca al plano. ¿Se acuerdan de eso? Concepto también de vectores coplanares, de volumen del tetraedro cero, etcétera, etcétera. Es más, si a esto le saco el producto mixto, el determinante me da cero porque hablamos de un vector combinación lineal de los otros, y una fila combinación lineal de las otras. Bien, hasta ahí preguntas, dudas, ¿no? Bien, perfecto. Todas estas cosas es importante que las sepan bien porque le decía yo al profe Giliberti que estaría bueno que no rindiesen siempre con el mismo docente. Porque si no, se acostumbran a rendir siempre con el mismo docente, en este caso conmigo, y si los agarra otro, muy de sorpresa, no van a saber qué hacer. Tienen que saber rendir con cualquier docente, ¿sí o no? Bueno, yo le sugerí eso al profe, que cambiemos, que no siempre les tomen los mismos. No quiere decir que yo diga, no, que el profe les tome a ustedes, pero que les tome a otro. ¿Sí? Bien, veremos qué dice respecto a eso. Y no es de malo, es todo lo contrario. Es hacer que mejoren su expresión oral, la forma en la que enganchan los conceptos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cosa que si les toca rendir con él, por ejemplo, aprendan también a cómo rendir con un docente distinto. Bien, es más pensando en que cuando más adelante, en materias del futuro, tengan que rendir un examen oral, ya estén mejor preparados. Bien, va por ese lado. Sí, no es porque no les quiera tomar yo, simplemente como para que mejoren un poquito. Bien, perfecto, tenemos eso. Veamos qué más dimos a la mañana, si podemos hacer igual y distinto algunas cosas. Hicimos eso. Bien, acá pongamos esta aclaración. Fíjense que aquí a los escalares, ya voy a pegar eso, yo solamente necesito, para que uno sea combinación lineal del conjunto, solamente necesito que los escalares existan. No me interesa en este instante si hay una única combinación lineal o hay más. En realidad aquí van a ser dos alternativas. O va a haber una, o van a haber tres, siete, infinitas. ¿Sí? O es una o son infinitas, o no hay. Va a estar asociado con quién. No hay sistema compatible, pero sistema incompatible. Infinitas con sistema compatible indeterminado. Y una única combinación lineal con sistema compatible determinado. O sea, no pueden haber dos. Si hay dos es porque hay infinitas. ¿Sí? Bien. Y entonces pongamos esto, que si esto si quieren lo pueden copiar. A los escalares solamente les pedimos que existan. No nos interesa de momento saber si son únicos o no. ¿Bien? Eso de saber si son únicos o no lo vamos a mirar después en el concepto de dependencia e independencia lineal. ¿Sí? Buenísimo. Tenemos eso. ¿Hasta ahí preguntas? ¿No? Bueno. Bien, ¿qué más hicimos a la mañana como para ir comparando? Pregunta, porque a la mañana le pregunté y no todos respondieron positivamente. Ustedes de la clase del lunes pasado, ¿vieron los ejercicios de la mañana que les dije que sería conveniente mirarlos? ¿Sí? Bueno, los que no tienen tiempo de mirarlos. No es que, o sea, con la clase que di alcanza para que, obviamente, el concepto se considere dado, pero por ahí, esa clase a la mañana le habíamos dado una profundidad teórica un poquito más grande e hicimos otros ejemplos. Bueno, aquí va a ser algo parecido. Vamos entonces a este ejercicio, el de la cartilla, el 3B, ¿sí? Y vamos a comenzar por el primero, pero lo vamos a hacer teórico. Fíjense que
A los chicos de la mañana lo que les hice fue el inciso 1 directamente y me aparece el vector nulo y me está pidiendo que averigüe si es combinación lineal de los otros o no. Fíjense que conceptualmente, ¿cómo se hace? Para que después lo miren ahí. Tomo el vector y pido que sea combinación lineal de U y de B. Para que sea combinación, los escalares tienen que existir. Pero como el vector es el nulo, los escalares existen. Bueno, aquí está resuelto. Y es bastante claro que basta con que alfa y beta sean iguales a cero, ¿sí o no? Si esa es la única solución o hay más, no me interesa, pero fíjense que con esto se puede probar que el vector nulo es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. Bueno, lo probemos entonces. Pongamos aquí, vamos a probar, vamos a hacerlo teórico. Vamos a probar que el vector nulo, obviamente de un espacio vectorial, etcétera, etcétera, que el vector nulo es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. Es decir, el inciso 1, pero en su forma más genérica. Esto puede ser ejercicio teórico de parcial, ¿sí? Demuestra que el vector nulo es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. Entonces, ¿qué vamos a poner? Sea un conjunto de vectores, que vamos a llamarlo B1, B sub 2, hasta B sub n. Esto es prácticamente trivial la demostración porque es muy simple, y sea el vector nulo. Entonces lo que yo quiero probar es si el vector nulo es combinación lineal de ese conjunto de vectores. Entonces, ¿qué planteo? Vector nulo igual a ¿cuánto? A alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por B sub n. Y aquí no hay nada más que desarrollar, es simplemente decir que los escalares cuánto tienen que valer. Recuerden que el producto del número 0, el escalar 0 por un vector, me da el vector nulo, ¿sí? Y la suma de los vectores nulos entre sí me da el vector nulo. O sea que aquí es simplemente aclarar, basta, pongamos aquí, basta con que todos los escalares sean iguales a 0 para que se verifique la combinación lineal. Luego, conclusión, el vector nulo es combinación lineal. La palabra combinación lineal la pueden escribir como CL para ahorrar tiempo. Luego el vector nulo es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. ¿Bien? ¿Me siguen con eso? Sí, no, más o menos. Bien, perfecto. A la mañana les hice el ejercicio 3, el de los polinomios, es más de lo mismo. Hagamos el ejercicio 2 ya para un caso más puntual. Entonces, inciso 2, yo quiero verificar que la matriz W, la escribamos, sea combinación lineal de las otras dos. 2 menos 1, 2, 1, igual a alfa por la primera matriz, 1 menos 1, 0, 2, más beta por la segunda matriz, que es la B, que es la 0, 1, 2, 1. Bien, perfecto, tenemos eso. ¿Y cómo hago ahora para saber, en este caso, porque ya no es algo tan conceptual como el del vector nulo, cómo hago para saber si alfa y beta existen y cuánto valen? ¿Cómo? Bien, igualando componentes, ¿sí? Igualando componentes. Básicamente,
a la derecha y a la izquierda de la igualdad tengo dos matrices. La matriz de la derecha no la vamos a agrupar, en realidad no hace falta, pero conceptualmente está agrupada. Y entonces, igualando componentes, ¿qué me queda? Fíjense, la primera componente me dice un alfa más 0 beta, el beta no lo voy a escribir, me queda igual a 2. Eso ya me dice técnicamente cuánto vale alfa. La segunda componente, esta con esta, me dice menos alfa más beta igual a menos 1. La de abajo me dice 0 alfa más 2 beta igual a 2. O sea que aquí ya tengo beta. Y la última me dice 2 alfa más beta igual a 1, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Bien, en este caso podríamos directamente, es más, ya sale, sacar que alfa vale 2 y que beta vale 1 de la primera y la tercera ecuación, pero eso garantiza que el sistema sea compatible. Recuerden, como hicimos en intersección de rectas, que para que el sistema sea compatible, recuerden que aquí necesito que sea compatible, no me interesa si es determinado o indeterminado. Con el alfa igual a 2 y el beta igual a 1 de aquí, yo tendría que ir a esta ecuación y a esta a verificar que el alfa y beta efectivamente cierren las igualdades, porque si no el sistema sería incompatible y no habría combinación lineal. Aquí se podría hacer de una, pero les quiero mostrar cómo queda en caso que no tenga tantos ceros que lo tengan que resolver. Si lo pongo en forma matricial, para hacer Gauss, ¿qué me queda? Me queda en la primera columna 1, menos 1, 0, 2. Y esto que nos quedó aquí como un vector de R4, ¿no son las componentes de esto estiradas? ¿Coincidencia? No, bien. Si voy a la segunda columna, me está quedando ¿cuánto? 0, 1, 2, 1. Es la segunda matriz, también estirada. Y por último, me está quedando 2, menos 1, 2, 1. Esto me serviría, para este caso no tendría sentido hacerlo, pero me serviría para un caso donde no tenga despejes tan obvios, ¿sí? Buenísimo. De aquí entonces, ¿qué saco? De aquí saco que beta es igual a 1, y de aquí arriba saco que alfa es igual a 2, ¿sí o no? Bien, para la tercera, perdón, para la segunda y la cuarta ecuación, o reemplazo alfa o reemplazo beta y saco el otro que tiene que ser el mismo, o reemplazo los dos y tiene que darme la igualdad verificada. De aquí saquemos de vuelta alfa. Fíjense que si yo reemplazo beta aquí, me quedaría aquí 1, pasa para acá como menos 2 y me queda que alfa vale 2. O sea que está verificando. Y de aquí saquemos beta de vuelta, si quieren. Si reemplazo alfa, que vale 2, aquí me queda 4, ¿sí, no? Y pasa para allá como menos 3, ¿sí o no? Bien. Ante la duda, saquemos alfa, a ver si estamos haciendo algo mal. Si reemplazo beta aquí, me queda 1. Se cancela con este y me queda alfa igual a 0. O sea que cualquiera que saque no verifica. Entonces aquí, como me queda beta igual a menos 3, ¿qué concluyo? Que por lo tanto, la matriz que está llamada B no es combinación lineal de, perdón, se llama W, no es combinación lineal de U y B. Bien, ¿me siguieron con eso? Los escalares no existen, no es combinación lineal. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿No? Bien, fantástico. Perfecto, tenemos eso. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con lo que sería el inciso C. Pero el inciso C lo voy a hacer con unos ejemplos distintos y también distintos de lo de la mañana. A la mañana probamos el del nulo, el de los polinomios, lo tienen ahí, y pusimos aquí otro ejemplo, así que veamos.
Y pongamos entonces tres vectores ya más comunes. Vamos a tener entonces el vector U va a ser el 6, 1, 1. El vector B va a ser el 3, 1, menos 2. Y el vector W va a ser igual al 2 menos 1, 7. Igual que hace rato, quiero ver si W es combinación lineal de U y de B. Entonces lo hagamos. Planteamos aquí, W tiene que ser igual a alfa por U más beta por B. ¿Sí? Si alfa y beta existen, es combinación lineal. Si no, no. Entonces, desarrollando, como me queda el 6, 1, 1, va a ser igual a... perdón, había que poner W primero, mala mía. Entonces, el vector W, el 2, menos 1, 7, va a ser igual a alfa por el primer vector, por el U, 6, 1, 1, más beta por el segundo vector, que es el 3, 1, menos 2. Planteo el sistema en cuestión y cuánto me queda. En este caso ya no queda tan despejable como el otro, porque no tengo ceros. ¿Y qué me queda? Me queda 6 alfa más 3 beta igual a 2, alfa más beta igual a menos 1, y por último alfa menos 2 beta igual a 7. Si lo planteo en forma matricial, observen que ¿qué me queda? ¿Qué queda en la primera columna? Queda el vector U, ¿sí o no? En la segunda columna queda el vector B, o sea, el segundo que está escrito, y a la derecha de la línea de puntos me queda el vector que estoy buscando ver si es combinación lineal de los otros. Bien, perfecto. Escalono, ¿y cuánto queda? 6, 3, 2, y 0, 0, ¿y qué tengo? 6 menos 3, 3, menos 6, menos 2, menos 8, ¿no? Menos 8. Aquí tenemos menos 12, menos 12, menos 3, menos 15. Y aquí me tendría que quedar, tengo 42 menos 2 me queda 40. ¿Qué está pasando acá? La tercera fila es múltiplo de la segunda. La tercera fila es la segunda multiplicada por menos 5, ¿sí o no? ¿Sí? Con lo cual se va. Al irse, ¿qué tipo de sistema tengo? ¿Compatible indeterminado? ¿Indeterminado o determinado? Bueno, no los escucho bien porque es casi la misma palabra. Pero si alguno dijo compatible indeterminado, bien, no, ¿por qué? Porque no siempre que tacho una fila es compatible indeterminado, ¿sí? Por ahí lo asocian erróneamente. En este caso teníamos más ecuaciones que variables de entrada, o sea que sospecho que si pierdo una ecuación, aún así me queda un sistema de 2 por 2. Y fíjense que no es compatible indeterminado, porque aquí ¿qué me queda? Aquí me queda que beta es igual a ¿cuánto? Es igual a menos 8 tercios. Beta es igual a menos 8 tercios. Y de arriba me está quedando ¿cuánto? Que alfa va a ser igual a, veamos, si reemplazamos aquí, tendría, beta vale menos 8 tercios, aquí me quedaría menos 8, pasa para aquí y queda 10, 10 sextos que son 5 tercios, ¿sí o no? Pero un poquito más abajo,
El valor de los escalares, al fin y al cabo, no me interesa tanto, pero ¿qué puedo concluir? Por lo tanto, el vector W es combinación lineal de U y B. ¿Me siguieron con eso? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Los escalares existen. W, combinación lineal de U y de B. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? No, bueno. Buenísimo. Vamos con lo siguiente, que creo que debería ser esto. Ahí verificamos eso. Bien. Combinación lineal. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es la otra forma de verificar la combinación lineal. Porque fíjense que de esta manera lo estamos haciendo por definición, buscando el valor de los escalares. La otra forma de verificar la combinación lineal, ¿cuál es? ¿Cómo? A través de Gauss, ¿sí? A través de Gauss. ¿Por qué? Porque si yo sé esto, fíjense, aquí esto no copien, pero es para mostrarles el por qué. Si yo sé que tengo U en la primera fila, B en la segunda fila, y en la tercera fila tengo algo que es alfa por U más beta por B, con operaciones elementales entre filas puedo eliminar la tercera fila, ¿sí o no? ¿Cómo? Es tan simple como a la primera fila multiplicarla por menos alfa y sumarla en la tercera, y a la segunda fila multiplicarla por menos beta y sumarla en la tercera, ¿sí o no? Haciendo eso, la tercera fila desaparece. O sea que si una fila es combinación lineal de las otras, se puede eliminar con algoritmo de Gauss. ¿Me siguen? Cosa que ya sabíamos, ¿sí o no? Habíamos dicho en el práctico 3, por ejemplo, cuando hicimos determinantes con Gauss, si la última fila se anula, el determinante, producto de la diagonal principal, queda cero, ¿sí o no? Bien, lo mismo. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir los vectores, ahora en forma de fila. Primero el vector U, pongamos aquí una viñetita. Primero el vector U, que va a ser el 6, 1, 1. Después el vector B, que es el 3, 1, menos 2. Y después el vector W, que si yo quiero probar si W es combinación lineal de los otros, W es el que escribo abajo de todos. ¿Sí? Bien. Y aquí al costadito vamos a ir colocando quién es cada uno. Este es el vector U. No, aquí sí, porque yo quiero ver si W es combinación lineal de los otros. Luego, el que yo quiero ver si es combinación lineal de los demás, va escrito el último. El otro conjunto sí, puede ir en cualquier orden, pero el que yo quiero verificar si es combinación tiene que ir al último. ¿Sí? Bien, por lo menos para este caso. Aquí tenemos U, B y W. Entonces, lo que hacemos aquí es, no lo vamos a anular a W, porque sabemos que se tiene que anular, con el Gauss tradicional, sino que lo vamos a hacer con nuestro Gauss mediante producto cruzado. Como nuestro Gauss también es Gauss, lo tiene que anular de todos modos. ¿Sí? Me queda 0, 0. ¿Qué tenemos? 6 menos 3, 3. Menos 12, menos 3 me queda menos 15, ¿sí o no? Bien. Y abajo, ¿cuánto queda? Tenemos menos 6, menos 2 me queda menos 8. Bueno, no se ve muy amigable para ver la multiplicidad, pero se puede escalar de vuelta si hace falta. Y por último tenemos 42, menos 4, 40, ¿sí o no? Menos 2, 40, perdón. ¿Se ven que son múltiplos? Cuesta un poquito verlos, pero si no veo que son múltiplos, fíjense que si hacemos un paso más, ¿qué es lo que nos queda? Si hacemos un paso más, me queda 6, 1, 1, 0, 3, menos 15, 0, 0, 3 por 40, 120. 8 por 15, 8 por 10, 80.
8 por 5, 40. 80 más 40, 120. Restan y da 0. Eso puede pasar, sí, que yo no vea el múltiplo tan directamente, pero si no veo múltiplo y digo, bueno, no son múltiplos, hago un paso más y da 0. ¿Por qué? Porque aquí estoy multiplicando 3 por 8 tercios para que me dé eso. Bueno, evidentemente que 15 por 8 tercios da 40, ¿sí o no? Bien, perfecto. ¿Hasta ahí me siguen? O sea que en principio esta fila se hubiese ido. Ahora, si ponemos lo que está al costado, fíjense que ¿qué es lo que tenemos? Esto sigue siendo el vector U, ¿sí o no? Para mostrarles dónde está la combinación lineal. Ese es el vector U. El que está abajo, ¿cómo se obtuvo? De lo que yo les expliqué de cómo se hacía Gauss, el que está abajo se obtuvo haciendo 6 por este, por este, por este, o sea que 6 por este, ¿sí o no? O sea que eso es 6 por B, vamos en verde, 6 por B, menos que les había dicho cuando hicimos Gauss, este por este y este, o sea menos 3U. Entonces, si ustedes verifican la cuenta, 6B menos 3U nos da esto, ¿sí o no? Es distinto nuestro Gauss porque ¿qué hace el Gauss del libro? El Gauss del libro multiplica la primera fila por menos un medio y la suma acá, ¿sí o no? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces tenemos eso de ahí. Y la de abajo, ¿cuánto es? La de abajo es 6 por W menos 2 por U. Es decir, estoy cruzando con estos de los que están en verde. 6 por W, 6 por W, menos 2 por U. Entonces, aquí a la derecha, esto sigue siendo U. Este no cambió, sigue siendo 6B menos 3U. Y este de aquí, ¿cuánto me queda? Bueno, hagamos los cruces. Para U me queda 3 por menos 2U. ¿Me está quedando cuánto? Me está quedando menos 6U menos 24U. Me está quedando menos 30U, ¿sí o no? Bien. Lo pechemos un poquito al costado, así entra. Bien, o sea que esto me está quedando menos 30U. Menos 30U, ¿sí? Bien, después vamos con la parte de B. Tengo aquí, en este cruce no tengo B, me queda más 48B, ¿sí o no? Bien, más 48B. Y por último, bueno, vamos a correrlo para allá. Y por último me está quedando cuánto de W, 3 por 16 más 18W, ¿sí o no? Bien, de aquí, ¿qué hemos sacado? Hemos sacado lo siguiente, por lo tanto, fíjense, ¿qué es lo que tengo? Tengo menos 30U más 48B más 18W, esto igual al vector nulo, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Son todos múltiplos de 6. Yo divido miembro a miembro entre 6. ¿Qué me queda? Me queda menos 5U, ¿sí? Menos 5U más 8B más 3W igual al vector nulo. ¿Por qué sé que W es combinación lineal de los otros? Fíjense que si despejamos, ¿qué es lo que me queda? Me queda 3W igual a ¿cuánto? A 5U menos 8B. Y por último, W queda igual a ¿cuánto? W queda igual a 5 tercios de U menos 8 tercios de B.
¿No es lo que sacamos arriba? 5 tercios, 8 tercios. En realidad, obviamente que en esta forma de hacerlo, el ejercicio termina aquí, ¿sí o no? Y sin necesidad de poner todo lo que está en verde. Pero les quería mostrar de dónde sale la combinación lineal. Entonces aquí, ¿qué vamos a poner? Por lo tanto, nuevamente, W es combinación lineal de U y B. ¿Me siguieron con esto? ¿Alguna vez trabajaron con el Gauss poniendo qué es el vector al costado, lo que está en verde? Para que vean de dónde sale. ¿No? Bien, fantástico, tenemos eso. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿No? Bien, entonces hemos probado que W es una combinación lineal de U y de B. Entonces, dentro de este mismo ejemplo, vamos a hacer el inciso C de la consigna, que me dice encuentre una combinación lineal de U y de B. Bueno, pongamos aquí una, para que sea mejor lo pongamos aquí en verde, una combinación lineal de U y de B. ¿Cómo puedo obtener una combinación lineal de U y de B? ¿Dando? ¿Y qué valores le doy? ¿Cómo sé qué valores les doy? ¿O puede ser cualquier valor? Puede ser absolutamente cualquier valor. Fíjense que aquí para W los escalares son 5 tercios y 8 tercios. Le pongamos algunos escalares no tan feos. Y por ejemplo, para U y B, podríamos poner, qué sé yo, que alfa valga 2 por el vector U, 6, 1, 1, y que beta valga, no sé, menos 3 por el vector B, 3, 1, menos 2. Es decir, yo elijo aleatoriamente los escalares y tengo una combinación lineal cualquiera, ¿sí o no? Hagamos la cuenta, ¿cuánto me queda? 12 menos 9 me queda 3. 2 menos 3 me queda menos 1. Y 2 más 6 me queda 8. ¿Sí o no? Esa es una combinación lineal de U y B. Y si quiero sacar otra combinación, cambio los escalares y doy otra. Y si quiero sacar otra, lo mismo. Y si quiero sacar todas las combinaciones lineales de U y de B, entonces pongamos aquí todas las combinaciones lineales de U y B. Evidentemente que no lo puedo hacer uno por uno, porque primero que alfa y beta son infinitos, y la forma de combinarlos son un infinito todavía más grande, si lo quieren ver de esa forma. Porque para cada uno de los infinitos alfa hay un beta. Entonces son infinitos combinados con infinitos, es un infinito todavía mayor, ¿sí? Si lo quieren ver así. O sea que no va por ese lado. ¿Cómo lo voy a sacar? Lo vamos a sacar en forma genérica, ¿sí? Aquí viene el concepto importante. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir que el vector W, que ahora va a ser genérico, si quieren pongamos que esto es W, el vector W, que ahora va a ser genérico, vamos a pedir que sea combinación lineal de U y B, ¿sí? Entonces, alfa por U más beta por B, que es el 3, 1, menos 2. Es decir, este es el vector U y este es el vector B. Y ahora vamos a concepto, lo que habíamos hecho hace rato, fíjense. ¿Qué hicimos hace rato para determinar si era combinación lineal? Sacando este caso particular donde los pongo en forma de fila, ¿sí? Sacando eso, por definición, ¿qué hicimos? Se plantea un sistema a partir de esto, que es este sistema,
Y si el sistema es compatible, yo digo que este vector es combinación lineal de estos dos, ¿sí o no? Entonces aquí, yo para saber si es compatible no voy a saber exactamente cuándo es porque no tengo los valores, pero sí puedo pedir alguna condición para que el sistema que se arme sea compatible, ¿sí o no? Para que los alfa y beta existan. Recuerden que va a ser combinación lineal si alfa y beta existen, y alfa y beta van a existir si este sistema que vamos a armar pasa a ser compatible. Entonces, ¿qué sistema me queda? Me queda 6 por alfa más 3 por beta igual a x, alfa más beta, alfa más beta igual a y. Y por último, alfa menos 2 beta igual a z. Bien, entonces tenemos eso. Bueno, no se baja. Bien, tenemos eso. Aquí pregunta, ¿cuáles son las variables de ese sistema de ecuaciones? Alfa y beta. X y Z están actuando como ¿qué? Como parámetros, como números que no se conocen. Entonces, ¿este sistema lo quiero resolver? ¿O qué quiero del sistema? ¿Quiero resolver? ¿Quiero despejar alfa y beta? ¿Qué quiero entonces? Quiero saber cuándo es compatible. Quiero saber cuándo es compatible. Determinado o indeterminado, pero quiero saber cuándo es compatible. ¿Por qué? Porque si el sistema es compatible, alfa y beta existen, y este vector será combinación lineal de esos dos, ¿sí o no? Bien, entonces, ¿por qué lo ponemos con Gauss? O sea, ¿por qué lo escalono si no lo quiero resolver? No lo quiero resolver, pero lo voy a escalonar. ¿Por qué? Para ver cuándo se me une la fila y ver básicamente cuándo es compatible. O la otra forma de decirlo es que quisiera hacer Roger Frobenius, ¿sí o no? Bien, bueno. Fíjense que aquí, como X y Z son números, aparecen tal cual están. Bueno, entonces, escalonemos y veamos cuánto queda. Escalonamos, ¿y qué nos queda? 6, 3, X. Aquí vamos a tener 0, 0. Y tenemos 6 menos 3 me queda 3. 6i menos x lo pongamos como menos x más 6i. Abajo tengo menos 12. Menos 3 me queda menos 15. Y aquí tengo 6z menos x más 6z. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien, fantástico. Ahora, ¿qué hago? Ahora vuelvo a escalonar, ¿sí o no? Tomando como pivote el número 3. Y veamos entonces qué ocurre. Esto va a quedar 6, 3, x, 0, 3, menos x más 6i. Fíjense que por el solo hecho de escalonar, esa fila queda 0, ¿sí o no? Y eso podría generar algún tipo de inconveniente para que el sistema sea compatible. Veamos. Aquí, ¿cuánto me quedan las x? Menos 3x, menos 15x me queda menos 18x, ¿sí? Menos 18x. Las y, ¿cuánto me quedan? 15 por 6, ¿cuánto es? 60, 90, ¿que no? Más 90y. Y por último, para z me queda más 18z. Perfecto, nos quedó eso, ¿sí o no? Si quieren aquí la volvamos a escribir, tengo en definitiva, vamos aquí, por lo tanto, nos está quedando en la última fila
menos 18x más 90y más 18z. Eso queda en la última componente. Ahora, para que el sistema sea compatible, ¿qué necesitamos? ¿Quién tiene que ser iguales? Bien, los rangos de las matrices tienen que ser iguales. Visto de otra forma, lo que acabo de escribir ahí, si esto de acá no vale 0, ¿qué pasa? Esto me diría 0 alfa más 0 beta, o sea 0, igual a algo que no es 0, y sería absurdo, ¿sí? Pero si lo analizamos por Roger-Frobenius, vamos aquí con Roger-Frobenius, ¿qué es lo que tenemos con Roger-Frobenius? Tenemos que el rango de la matriz del sistema, ¿cuánto es? El rango de la matriz del sistema es 2, porque es todo numérico, y después de escalonar quedaron dos filas no anuladas, ¿sí o no? En cambio, el rango de la matriz ampliada, aquí me dicen que es 3, bueno, en realidad es 2 o 3, en función, nuestro amigo Cordero, que ya se me hacía raro no verlo aquí, ¿bien? El rango de la matriz ampliada me queda ¿cuánto? Me queda 2, sí, ¿qué cosa? Sí, la expresión de aquí, que la podríamos, una vez que la igual a 0, podría dividir miembro a miembro entre 18, y me queda ¿cuánto? Me queda menos x, 90, 18 me da 5, menos x más 5y más z es igual a 0, lo mismo de arriba, y va a ser igual a 3 ¿cuándo? Si esto es como distinto de 0, ¿sí o no? Como yo necesito que los rangos coincidan, bien, perfecto. Como yo necesito que los rangos coincidan, evidentemente, ¿qué tiene que pasar? Para que un vector sea combinación lineal de U y de B, tiene que verificar esta ecuación, ¿sí o no? ¿Y esa ecuación qué es, dado que estamos en R3? Es un plano por el origen, ¿sí o no? Eso es un plano por el origen. Fíjense que esto que está escrito aquí, esto, yo lo podría haber escrito como que a W lo podría haber llamado X, a alfa lo podría haber llamado T por U, más a beta lo llamo S por B. ¿Qué es? Ecuación vectorial de un plano por el origen, ¿sí o no? Bien, perfecto. Entonces, cualquier vector de ese plano, en su forma cartesiana, va a ser combinación lineal de U y de B. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vector que verifica esto, la tercera fila se anula, como pasó arriba, de aquí despejo beta, ¿sí o no? De aquí despejo alfa, alfa y beta existen, y entonces este vector que verifica esto es combinación lineal de U y de B. Entonces vamos a poner que ese conjunto, ¿quién es? Por lo tanto, lo vamos a llamar S al conjunto. Este conjunto S va a estar formado por todos los X y Z pertenecientes a R3, tales que menos X más 5y más Z sea igual a 0. ¿Y esto tiene forma de qué puesto así? Tiene forma de subespacio. Fíjense que es una ecuación lineal homogénea y, en definitiva, las soluciones de esa ecuación son el subespacio o el subconjunto, por lo que probamos la clase pasada el lunes, no me acuerdo si a la mañana o a la tarde, las soluciones de eso forman subespacio, ¿sí o no? Presentado de esta forma, ¿cómo se lo conoce al subespacio? Presentado así, como esto, a partir de una combinación lineal, como subespacio generado o cápsula lineal. Bien,
Quiero que pongamos lo mismo que en la mañana en cuanto a las conclusiones, así que veamos. Hicimos eso. Bueno, la explicación de lo que hicimos ahí, no lo pusimos acá, pues más de lo mismo. Bien. Bueno, esto si quieren copian, lo vamos a poner aquí. ¿Qué dice? Entonces, lo que tenemos aquí es que el conjunto de todas las combinaciones lineales de un conjunto dado de vectores se conoce como conjunto generado y se puede probar que este conjunto es un subespacio y pasamos a denominarlo subespacio generado o cápsula lineal. Si quieren copian, si no, no. Bien, ¿listo? ¿Y eso cómo lo vamos a poder expresar? Lo vamos a poder expresar como aquí el conjunto S va a estar generado. Esta L es un operador, si no es elegida al azar, tiene que usar la letra L, como todas las combinaciones lineales de los vectores U y B, es decir, el 6, 1, 1 y el 3, 1, menos 2. 3, 1, menos 2. ¿Me siguen con eso? Otra forma de expresar lo mismo es usar corchetes angulares y poner el 6, 1, 1 y aquí el 3, 1, menos 2. Representado así, esto quiere decir que el conjunto S está formado por absolutamente todas las combinaciones lineales de esa pareja de vectores. ¿Me siguen? Eso se conoce como subespacio generado o cápsula lineal. Hay una demostración que termina probando que la cápsula, es decir, que cualquier conjunto generado, es un subespacio. Demostración que puede salir en un parcial. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Qué más pusimos a la mañana respecto a eso? Bueno, no sé qué dice aquí. Después aparece dependencia y independencia lineal. Vamos a hacer otra cosita nosotros. Dice, los vectores que aparecen en las expresiones de arriba conforman el generador del subespacio, es decir, que el subespacio se genera a partir de todas las combinaciones lineales de esos vectores. ¿Sí? Concepto de subespacio generado. Copien eso y hacemos lo siguiente. ¿Sí? La L me está diciendo que estoy haciendo todas las combinaciones lineales, por eso la L, de esos dos. Si ustedes la L no se la colocan o piensan que no me puedo olvidar de la L, cuidado, si la L no está, el conjunto son esos dos vectores. Y pregunta, porque puede ser una pregunta conceptual, ¿ese conjunto S así sin la L es un subespacio? Un conjunto formado solamente por dos vectores, ni uno más ni uno menos. ¿Es un subespacio? Sí, no, ¿por qué? Voy a hacer pregunta de parcial. Dado el conjunto S formado por un vector U y un vector B, cualquiera, pero ellos dos y ninguno más, ¿es un subespacio? Sí, se hace la verificación, pero se puede ver si es o no. Eso no es. ¿No vale? No valen las leyes ni de cierre, ni de
producto de un vector por un escalar, porque fíjense que si yo sumo este con este, me da el 9, 2, menos 1, ¿sí o no? ¿Pertenece al conjunto? No, listo, no verifica la inicial. Y si alguno de los dos lo multiplico por algún escalar, salvo que el escalar sea 1, para otro escalar ya no verifica, ¿sí o no? Luego, el conjunto con los dos vectores no es un subespacio. Debe ir la L, porque la L marca que no son solamente estos dos, sino que todas las combinaciones que generan ellos dos. Ahí recién es subespacio. Bien, y antes de hacer lo siguiente, ¿cómo puedo verificar que esta ley esté bien calculada? La pregunta entonces es, ¿los vectores que generan el subespacio son parte del subespacio? Pregunta conceptual. ¿Los vectores que generan el subespacio son parte también? ¿O no necesariamente? ¿Sí o no? ¿O más o menos? ¿O depende? ¿O siempre? Siempre, porque aquí basta con elegir alfa igual a 1 y beta igual a 0, pongamos así, 0, para que salga el vector U, ¿sí o no? Como parte del conjunto, ¿sí o no? Basta elegir alfa igual a 0 y beta igual a 1 para que B sea parte del conjunto. Es más, si lo dejo así y a esto lo borro, o lo tomo alfa igual a 0, eso se va, cualquier múltiplo de B es parte del conjunto, ¿sí o no? Y cualquier múltiplo de U también es parte del conjunto. Entre ellos U y B, o sea que la primera forma de verificar es que los vectores del generador verifiquen la ley. ¿Verifica? Bueno, veamos. Tenemos menos 6 para el primero, más 5 me queda menos 1, más 1 me queda 0. Y después para el segundo tengo menos 3, más 5 es 2, menos 2 es 0. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. El vector, este, también tiene que verificar la ley. Lógico, no lo vamos a hacer ya. Pero tiene que... No, perdón, ¿cuál es? Así es este. Ese tiene que verificar la ley. Y el W que teníamos aquí, este, también tiene que verificar la ley. ¿Sí o no? Bien. Hasta aquí, preguntas, dudas, ¿no? Bueno, hagamos este, creo que estamos viendo tiempo. Aquí, ya que estamos en ejercicio 3.3, ¿cómo verifican si ese vector es combinación lineal de U y de B sin hacer, por ejemplo, el cálculo de la combinación lineal? Bien, pero sin hacer eso. ¿Cómo? Lo puedo reemplazar en la ecuación encontrada. Bien, es la otra forma. Porque lo de escalonarlo son las dos las mismas que hicimos aquí, en definitiva. Estas dos versiones son muy parecidas, ¿sí o no? ¿Sí? La otra forma de verificar si un vector es combinación lineal de otros es ver si verifica la ley generada por eso, ¿sí o no? Bien, pero no está mal lo dicho. Buenísimo. Y hagamos este inciso D, que a la mañana este no lo hicimos. Lo hagamos ahora. Dice, ¿para qué valores del parámetro K este vector de aquí es combinación lineal de U y de B? Aquí sí, obviamente, la consigna no me está pidiendo sacar la ley, no sé si son los mismos de arriba, no, o sea que la ley no la tengo. La ley, si no la tengo, no la voy a usar, si la uso cuando ya la saqué, ¿sí o no? Entonces aquí, ¿cómo verificaría que esto es combinación lineal de los de U y de B? Escalono los vectores, bien, los pongo en forma de fila, los escalono, y luego, ¿qué pido? Que se anule la fila del vector en cuestión. Bueno, entonces hacemos eso. Ponemos 1, 2, menos 2, 0, 3, menos 2, 4, menos 5 y 2K. Porque esta es la forma corta, ¿sí o no? Se lo puede hacer con la forma de plantear
que W sea igual a alfa por U más beta por B? Sí, también. Y en ese caso, el parámetro K quedaría por aquí, en este caso quedaría acá, y me quedaría un sistema paramétrico, ¿sí o no? Buscaría acá para que el sistema sea compatible, ¿me siguen? ¿Sí? Es lo mismo. Pero si la consigna no me dice nada, lo puedo hacer de esta forma. Bueno, entonces, escalonemos. ¿Y cuánto me queda? Me queda entonces 1, 2, menos 2. El cero ya está hecho, o sea que, listo. Y abajo, ¿cuánto nos queda? Nos queda 0. Aquí tenemos menos 5, menos 8, ¿y no? Menos 13. Bueno, y aquí tenemos 2K más 8, ¿que no? Si aquí este número fuese, qué sé yo, 3, aquí a este le pediría fácilmente que sea menos 2, ¿sí o no? Si este número fuese 6, a este le pediría que sea menos 4, porque vería la multiplicidad claramente. Como 13 no es múltiplo entero de 3, lo mejor es volver a escalonar, ¿sí o no? Entonces escalono de vuelta. ¿Y qué me queda? Me queda 1, 2, menos 2, 0, 3, menos 2, 0. Este se hace 0 sí o sí por el escalonamiento. ¿Y cuánto me está quedando? Para acá me queda 6K. Bien. Y para los números me queda 3 por 8, 24. Menos 26 me queda menos 2. ¿Puede ser? Y ahí está. ¿Sí o no? Y aquí son las dos respuestas. Si yo quiero que el vector no sea combinación lineal, esto no se debería anular, pero como quiero que sí sea combinación lineal, entonces vamos a decir qué cosa, que por lo tanto 6K menos 2 tiene que ser igual a 0, o sea que K tiene que ser igual a 1/3. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Y gráficamente, ¿cómo lo vería? Tengo tres vectores, son de R3, los puedo dibujar gráficamente. Práctico 4. El vector no tiene nombre, lo llamamos W, es combinación lineal de U y B. Los tres son como si es combinación lineal. Coplanares, los tengo que ver en el mismo plano. ¿Bien? Pues hagamos eso. Vamos a gráficos 3D y verifiquemos. Bien. Entonces, el vector U es el 1, 2, menos 2. Ponemos aquí vector 1, 2, menos 2. Ahí está. El otro vector es el 0, 3, menos 2. Ponemos vector, abro el punto, 0, 3, menos 2. Evidentemente que como es subespacio, va a ser un plano por el origen. Si quiero encontrar el plano, aquí gráficamente, hay que marcar el origen, ¿sí? Y simplemente voy a este comando, este plano, y hago clic en los vectores. Bueno, a ver si lo quiero hacer ahora. En el punto y en los... Bueno, vamos a tener que hacerlo por la barra de entrada. Plano, entonces ponemos aquí punto, vector, vector. Entonces el punto A, el vector U, el vector B. Bueno, está, ahí sacó el plano. ¿Me siguen? ¿Lo ven, no? Y esos dos vectores, ¿qué son del plano al fin y al cabo? Son vectores directores, ¿sí o no? El siguiente vector, el que vamos a dibujar con el valor de K, tiene que estar dentro del plano y evidentemente va a estar dentro porque es combinación lineal de los dos que están dibujados ahí. Ahí está el plano. Bien. Luego dibujemos el otro. Dijimos que K vale 1/3, o sea que sería el 4 menos 5, 2/3.
vector 4 menos 5, 2 tercios. ¿Está dentro del plano? Ahí no se ve el plano, si lo estamos viendo por el borde, podría ser. Está dentro del plano. Es combinación lineal de U y de B. ¿Bajo qué escalares es combinación lineal? No me interesa, no es lo que pide la consigna. Así que ahí tenemos, ¿sí? Por lo tanto, K es igual a 1 tercio. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Esa a la mañana no lo hicimos ahora. Bien, vamos al ejercicio número 4. Concepto de dependencia e independencia lineal. Bueno, ¿qué pusimos a la mañana para que copien? Ujú. Bien, todo esto. Bueno, dependencia e independencia lineal. ¿De dónde sale el concepto? De lo siguiente. Hace rato, cuando definimos combinación lineal, ¿sí? Habíamos dicho que en la definición de combinación lineal me interesaba que los escalares existiesen, ¿sí o no? Nada más que eso. No me interesaba si la combinación era una sola, si había una única combinación o habían infinitas. Ahora sí, cuando haya una única forma de expresar un vector B como combinación lineal de estos vectores, desde B1 hasta Bn, van a ser linealmente independientes. Cuando hayan infinitas formas de combinar a estos vectores, para que me dé el vector B, vamos a decir que estos vectores son linealmente dependientes, ¿sí? Entonces escribamos eso, que no lo voy a copiar, está aquí a la mañana, sexto. Entonces, fíjense que dice, de la definición de combinación lineal, ¿qué tenemos? Si la combinación lineal es única, lo que está escrito aquí, los vectores combinados, o sea, los vectores combinados son los que se combinan, el conjunto de vectores, son linealmente independientes. En cambio, si hay infinitas combinaciones lineales, los vectores que se combinan son linealmente dependientes. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Copiaron? Si quieren no copien, va a estar en el PDF, obviamente. Bueno, avisen cuando hayan copiado, así seguimos con el resto del concepto. Bien, entonces, ¿esto qué me está queriendo decir? Que yo para saber si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente, ¿qué tendría que hacer? Encontrar un vector que sea combinación lineal de ellos y después verificar si esa combinación es la única o hay más. Si hay más es porque son infinitas. Pero surge el problema de que tendría que buscar siempre, en todos los casos, un vector que sea combinación lineal de ellos. Y me voy al concepto. ¿Qué vector es siempre combinación lineal de un conjunto de vectores? El vector nulo, lo probamos recién. Entonces, el vector que se termina usando y con el cual se arma la definición es con el vector nulo. La definición, sacada de aquí, dependencia y independencia lineal, es esta, es bastante más larga que la otra. La vamos a leer. Y no la van a copiar si no van a perder mucho tiempo. Pero me dice lo siguiente, fíjense, ¿qué me está diciendo? Me dice,
Los vectores desde B1 hasta B sub n van a ser linealmente dependientes si cuando los combino para generar el vector nulo hay escalares no nulos. ¿Qué quiere decir que haya escalares no nulos? Que van a haber infinitas combinaciones, porque recuerden que cuando combino con el vector nulo, lo que termina saliendo es un sistema homogéneo, ¿sí o no? Recuerden que de aquí arriba, el vector que yo voy a combinar, este, aparece acá, ¿sí o no? Si, aparece aquí. Si fuese el vector nulo, tendría un sistema homogéneo. Entonces, en un sistema homogéneo, la solución única es la trivial, todos los valores de las variables iguales a cero. Con lo cual, si aquí hay valores que son no nulos, quiere decir que tengo infinitas soluciones. ¿Bien? Y entonces el conjunto es linealmente dependientes. En cambio, cuando la única forma de combinar el vector nulo es la única forma, única solución, con todos los escalares iguales a cero, decimos que el conjunto es linealmente independiente. ¿Me siguen con eso? Básicamente esa es la definición. Si lo ponemos con nuestras palabras a eso, debería estar aquí debajo. Bueno, es todavía más largo el texto. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Vamos aquí. En resumen, bueno, es un resumen poco resumido, pero dice, en resumen nos dice que si un conjunto de vectores se combina de infinitas formas distintas para dar el vector nulo, es linealmente dependiente. Y esto viene de la mano de un sistema homogéneo indeterminado. El otro párrafo dice, por otro lado, si hay una única forma de obtener el vector nulo, como combinación lineal de los vectores, esos vectores son linealmente independientes. Viene de la mano de un sistema homogéneo compatible determinado, donde los escalares valen cero, ¿sí? Todo conceptual como para que después en su casa lo vean con un poquito más de calma. ¿Bien? Hasta aquí, preguntas, dudas, así vamos al ejemplo. ¿No? Bien. Vamos entonces al ejemplo. Pongamos entonces tres vectores y veamos si son linealmente dependientes o linealmente independientes. Tenemos el vector U, que va a ser, de vuelta, el 6, 1, 1, o sea, son los de hace rato. Tenemos el vector B, que es el 3, 1, menos 2. Y vamos a tener el vector W, que es el 2, menos 1, 7. Pregunta, ¿este conjunto es linealmente dependiente? ¿Es linealmente independiente? Todavía no lo sabemos. ¿No lo sabemos? ¿Cómo? Bueno, veamos. Bien, entonces, lo que tengo que hacer es probar qué cosa. Lo que tengo que probar es que el vector nulo, obviamente, es combinación lineal de los tres. Basta con que los escalares valgan ¿cuánto? Valgan cero. Pero bien, aquí lo que voy a probar ya no es si es combinación, porque ya sé que es combinación. Lo que quiero probar es si los escalares solamente admiten solución única, linealmente independientes, o admiten infinitas soluciones linealmente dependientes. ¿Me siguen? Bueno, entonces ponemos el vector nulo, en este caso de R3, y aquí escribimos la ecuación desarrollada. 6, 1, 1, más beta por el 3, 1, menos 2, más gamma por el 2, menos 1, 7. ¿Bien? Armo el sistema y ¿cuánto me queda? Me queda 6 alfa más 3 beta más 2 gamma
igual a 0 en la primera componente. Después alfa más beta menos gamma, alfa más beta menos gamma igual a 0 en la segunda componente, y alfa menos 2 beta más 7 gamma igual a 0 en la tercera componente, ¿sí o no? Lo expreso en forma matricial y lo resuelvo. Entonces, me queda 6, 1, 1, 3, 1, 3, 1, menos 2, 2, menos 1, 7, 0, 0, 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, escalono para sacarle solución. 6, 3, 2, 0. Y abajo me queda 0 y tenemos 6 menos 3, 3, menos 6, menos 2, menos 8, este es 0 sí o sí. Y abajo, ¿qué me queda? Menos 12 menos 3, menos 15. Y 42 menos 2, 40. ¿Qué pasó con la tercera fila? La tercera fila es combinación lineal de las dos primeras, evidentemente, por el escalonamiento, pero se va, ¿sí o no? O sea que el sistema, ¿cómo me está quedando? Compatible, pero indeterminado, porque compatible era sí o sí, por ser homogéneo. Pero está quedando indeterminado porque de aquí, ¿qué voy a sacar? Fíjense que de aquí saco que beta es igual a 8 tercios de gamma, ¿sí o no? O sea que está quedando en función de una variable libre, ¿lo ven? O sea que dándole un valor a gamma tendré el valor de beta, y gamma puede ser distinto de 0, evidentemente. Arriba, ¿qué me queda? Arriba lo que me está quedando es ¿qué cosa? Si metemos aquí el 8 tercios, me queda 8, ¿sí? Más 2 me queda 10 gamma, y me queda que alfa es igual a menos 5 tercios de gamma, ¿sí o no? Alfa igual a menos 5 tercios de gamma. ¿Bien? Por lo tanto, el conjunto W, ¿cómo es? El conjunto W es ¿independiente o no? Dependiente, es linealmente dependiente. Y esto, no sé por qué dudaron, o me dijeron todos que no sabían, porque esto ya estaba hecho. Fíjense que si vamos para arriba, aquí, observen, el W que trabajamos abajo son los mismos tres que trabajamos arriba, se los dije, ¿sí o no? Y cuando hicimos la prueba en forma de fila, ¿no nos quedó esto? Fíjense, U, B, W combinándose para dar el vector nulo, con escalares que no son cero. El conjunto W es linealmente dependiente, lo sabíamos de arriba porque era el mismo ejemplo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué puedo comenzar a inferir? Ya lo vamos a poner ahí. Que si hay un vector que es combinación lineal de los otros, el conjunto es linealmente dependiente, ¿sí o no? Porque yo aquí, el de los tres, ¿no? Si hay un vector que es combinación lineal de U y B, los tres son linealmente dependientes, porque basta con mandar este aquí sumando, o en este caso restando, y ya generé el vector nulo con escalares que no son cero. ¿Me siguen con eso? Aquí, ¿cómo lo vemos a esto? Lo vamos a ver de la siguiente forma. ¿Qué me está quedando? Me está quedando el vector nulo, lo voy a escribir al revés. Bueno, lo pongamos así, el vector nulo se está generando como alfa menos 5 tercios de gamma por el vector U, eso era alfa, beta más 8 tercios de gamma por el vector B, más
gamma por W, ¿sí o no? Como tengo infinitas alternativas de hacer eso, el conjunto es linealmente dependiente. En nuestro caso, el más simplificado, habíamos tomado gamma igual a 3. Fíjense, aquí esto me queda igual a, con gamma igual a 3, menos 5u más 8b más 3w. ¿Sí o no? ¿Me siguen con eso? Y aquí arriba, por si todavía no se vio, las infinitas soluciones aquí arriba, ¿dónde están? En la ley uniforme del producto, ¿sí o no? Multiplico miembro a miembro por un escalar, como está hecho en el de abajo y el de arriba, y obtengo el escalar que quiero y la combinación lineal siempre se arma. ¿Me siguen con eso? Fíjense que aquí también, de esto, yo puedo despejar cualquiera en función de los otros dos. Arriba habíamos despejado W. W combinación lineal de U y de B. Pero podría haber despejado U o podría haber despejado B. ¿Me sigue? Bien. Entonces lo que comenzamos a ver es que si yo tengo un conjunto de vectores, si hay uno que sea combinación lineal de los demás, de los restantes, todo el conjunto pasa a ser como linealmente dependiente, ¿sí? Entonces eso lo vamos a escribir, o lo van a escribir ustedes, yo lo escribí a la mañana. Aquí hicimos esto mismo. Bien, en lo que está arriba, está hecha la demostración. Esto se los dejo para que lo miren después. Una demostración bastante simple, que es lo que probé aquí a la mañana, que, como para que la miren después, que si en un conjunto de vectores, uno, en este caso el último, es combinación lineal de los demás, fíjense, está expresado como combinación lineal, el vector no es el nulo, pusimos, aunque también podría serlo. El conjunto es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque ya este escalar aquí es menos 1, ¿sí o no? Y ya no es 0. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Con lo cual el conjunto es linealmente dependiente. Esta conclusión sí nos interesa, que es la siguiente. Esto sí lo van a copiar. Entonces lo leo y después lo copiamos. Si en un conjunto de vectores, al menos uno de esos vectores es combinación lineal de los restantes del conjunto, todo el conjunto en cuestión es linealmente dependiente. Caso contrario, para que sea linealmente independiente no puede haber ninguno que sea combinación lineal de los demás. Entonces, si en un conjunto de vectores ninguno se puede expresar como combinación lineal de los restantes, todo el conjunto es linealmente independiente. ¿Sí? Bueno, copien eso. Bien, ¿copiaron? ¿No? ¿Van a copiar el PDF después? Bueno, ¿listo? Bien. Y esto, ¿sí? Y esto me permite verificar dependencia o independencia lineal de una forma más fácil. En vez de plantearlo por definición, ¿qué puedo hacer? Puedo poner los vectores como en forma de fila y pedir qué cosa.
que para que sean linealmente independientes, no se anule ninguna fila. ¿Qué quiere decir que no se anule ninguna fila? Que ninguno es combinación lineal de los demás, porque si alguna fila se va es porque es combinación lineal de las filas que tiene arriba. Entonces, para el ejemplo, ¿qué es lo que me quedaría? Lo hagamos para el ejemplo, ya pasemos después a otro tema. Para el ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos? Para el ejemplo que está ahí, pongamos ya directamente los vectores en fila, el 6, 1, 1, el 3, 1, menos 2, y el 2, menos 1, 7. Entonces, cuando yo lo escalono, ¿qué pasa? Como sé que son un conjunto linealmente dependiente, al menos una fila se tiene que anular. Bueno, 6, 1, 1, 3, 1, menos 2. Estamos haciendo caos. 0, 0, perdón. Me queda 6 menos 3 es 3. Menos 12 menos 3 me queda. No, menos 12 menos 3 me queda menos 15. Aquí me queda menos 6 menos 2 menos 8. Y 42 menos 2 me queda 40. Que habíamos visto que las filas eran múltiplos. Y esta se termina yendo, ¿sí o no? Es simplemente como para cerrar la idea. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que, por lo tanto, el conjunto formado por U, B y W es linealmente dependiente. ¿Sí? Lo puedo probar de esa forma. Si ninguna fila se va, el conjunto es linealmente independiente. Bien, perfecto. Hasta aquí, preguntas, dudas. ¿No? Bueno, vamos entonces con ¿qué más hicimos a la mañana? Base y dimensión. Bueno, también a copiar. Ejemplo, y ya se terminó, o sea, estamos mejor de tiempo ahora que a la mañana. ¿Sí? No entendí. Pero no, ¿qué me preguntaste? No, el subespacio generado es sinónimo de cápsula lineal, o sea, son dos cosas que tienen nombres distintos. Lo que hay que probar es que eso es un subespacio. El subespacio generado también se lo puede llamar cápsula lineal. No es que hay que probar, no es que son dos cosas distintas que después pruebo que son la misma. Son dos nombres del mismo concepto. Bien, la demostración no la voy a hacer larguísima, está en la teoría. Aquí para este ejercicio, este vamos a hacer que estamos con buen tiempo. El ejercicio 4, el inciso A, es simplemente probar que son linealmente dependientes o independientes. Lo conveniente aquí sería hacerlos por definición, porque como la consigna solamente pide eso, es por definición. Cuando utilizo esta forma corta, cuando es un paso auxiliar para hacer otra cosa. Por ejemplo, cuando quiero verificar si es una base en el práctico 6 o en el práctico 7. Pero si es ejercicio puro de verificar la dependencia, es con definición. Lo mismo si es ejercicio puro de combinación, como serían estos, lo correcto es con definición. ¿Sí? Bien. Después, me pasé. El ejercicio B, este sí es la misma onda que el que hice arriba, ¿sí o no? Los pongo en fila y pido que se me anule la tercera para que sea dependiente y que no se anule para que sea independiente, ¿que no? Bien, perfecto. Bueno, lo hacen. Y hagamos el inciso C, que este es de parcial. A la gente de la mañana no se los hice porque no había tiempo y encima tienen clase a la 1 ahí. Pero como aquí nadie tiene clase a las 7, nos podemos pasar 10 minutos y nadie se va a enojar. Así que vamos con este. Aquí pongamos, si quieren, de título ejercicio de parcial.
Así que gente de la mañana lo miran de aquí, ¿sí? O si están viendo ahora, bueno, es esto. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el conjunto UW, yo voy a escribir así, UW, que la consigna dice, lo está diciendo acá, que es linealmente independiente, ¿sí o no? Me está diciendo que es linealmente independiente, ¿me siguen? Lo que yo quiero ver ahora es si el conjunto que está escrito abajo, formado U, por U más 2B, vamos a poner otro, no me gusta que tenga tan pocos vectores, pongamos así. Lo hagamos porque estaba muy simplón, le cambiamos, ¿sí? Va a ser el mismo pero con otro conjunto. Entonces pongamos aquí 2U más B menos W, coma, ¿sí? U menos B más W. Y aquí pongamos, qué sé yo, 3U más B menos 2W. ¿Bien? ¿Me siguieron? Porque el de la consigna me parece muy simple y va a terminar saliendo muy rápido. Prefiero que vayamos a algo un poquito más desarrollado. Pero es más de lo mismo, ¿sí? Bien. Bueno, pongamos bien ahí el 2W. Entonces me están pidiendo averiguar si este nuevo conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a plantear? Voy a plantear la combinación de ellos para formar el vector nulo. O sea que, ¿cuánto me va a quedar? Esto me queda alfa por el primer vector, que es 2U más B menos W, más beta por el segundo vector, que es U menos B más W. Una matriz con los coeficientes, ¿o cuál matriz? O sea, pondrías 2 1 menos 1 en la primera fila. Sí, pero si lo pones así, alguien te va a preguntar, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Y de dónde lo sacaste? Porque yo también les puedo preguntar eso en la evaluación cuando les toque rendir esto, si les toca rendir de vuelta conmigo. Lo más probable es que si hayan cambios de esto sean para los prácticos del tercer parcial, no para los del segundo. O sea que probablemente estos rindan conmigo de vuelta. Se puede hacer de esa forma, o algo por el estilo, pero veamos de dónde saldría, ¿sí? Entonces estoy planteando la combinación de ellos para generar el vector nulo, ¿sí o no? Entonces aquí el conjunto es linealmente independiente si alfa, beta y gamma solamente valen cero y no hay otra opción. Caso contrario será linealmente dependiente. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la resolución del ejercicio? Lo que hacemos es, voy a distribuir los escalares y reagruparlos en función de no alfa, beta y gamma, sino u, v y w. Entonces, ¿esto cuánto me queda? Esto me queda 2 alfa por u más alfa por b menos alfa por w, ¿sí o no? Bien. Después tenemos más beta por u menos beta por b menos beta por b más beta por w. Una forma de hacer lo que quiere hacer su compañero es con concepto de cambio de coordenadas. Si v y w son linealmente independientes, son base de su propio espacio vectorial. Luego, yo aquí tendría, en función de cambio de coordenadas, el vector 2, 1, menos 1, el vector 1, menos 1, 1,
y el vector 3, 1, menos 2. Y luego probaría si ellos son linealmente independientes, porque eso es una característica de vectores que no se altera mediante el cambio de coordenadas. Hay que explicarlo, ¿sí o no? Bien. Entonces, por ahí, si no se quieren meter en embrollos, vayan por lo tradicional, ¿sí? Bien. Más 3 gamma por U, más gamma por B, menos 2 gamma por W. Esto igual al vector nulo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a reagrupar en función de U, B y W. Marquemos con colores. Entonces, los que están con U son este y ese, ¿sí o no? Si le saco factor común U, eso me quedaría ¿cuánto? Me quedaría 2 alfa más beta más 3 gamma por U, ¿sí o no? Bien. Después me quedaría para el vector B, sería este y tendría ¿cuánto? Tendría más alfa menos beta más gamma por el vector B, ¿sí? Más, por último, los que me quedan con el vector W son este y con lo cual tendría ¿cuánto? Tendría menos alfa más beta menos 2 gamma por el vector W igual al vector nulo. ¿Me siguen con eso? ¿Y qué apareció ahora conceptualmente? Es la combinación lineal del vector nulo, pero utilizando ¿qué vectores? U, B y W, ¿sí o no? Pero V y W por consigna son como linealmente independientes. Con lo cual, los escalares, ¿cuánto valen si son linealmente independientes? Ese es el escalar de U y vale 0 porque el conjunto es linealmente independiente de W. Este es el escalar de B, vale 0 por lo mismo. Y este es el escalar de W y vale 0. ¿Me siguen con eso? Los escalares valen 0. ¿Por qué? Porque estoy combinando el vector nulo con V y W, o sea, W. Y como por consigna son linealmente independientes, yo sé que valen 0. Luego, ¿qué es lo que me queda? Me queda 2 alfa más beta más 3 gamma igual a 0. ¿Sí? Eh, alfa, alfa menos beta más gamma igual a 0. Y por último me queda menos alfa más beta menos 2 gamma igual a 0. ¿Me siguen con eso? Fíjense que esto habría salido de dónde, antes de resolverlo, esto habría salido de dónde. Fíjense que si lo ponemos así, esto sería 0, 0, 0, igual a ¿quién? A alfa por el 2, 1, menos 1, más beta por el 1, menos 1, 1, más gamma por el 3, 1, menos 2. ¿Sí o no? ¿Me siguen con eso? Y estos vectores no son otra cosa más que los coeficientes que forman las ternas de arriba. No sé si las ven. Aquí el primero. 2, 1, menos 1. ¿Qué es lo que querían hacer? Hay que explicar de dónde sale, ¿sí o no? Fíjense aquí, 2, 1, menos 1. 1, menos 1, 1. 1, menos 1, 1. Y 3, 1, menos 2. 3, 1, menos 2. O sea que en definitiva estoy verificando la dependencia o independencia lineal del conjunto que decía su compañero, pero hay que mostrar de dónde sale. Hay que explicar de dónde sale.
conceptualmente y de ahí sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva es un cambio de base, es un cambio de coordenadas. Entonces, estamos probando eso. No quiere decir que si esto es linealmente independiente, esto también lo es, pero sí quiere decir que, en definitiva, verificar que estos son o no linealmente independientes es equivalente a verificar si estos tres vectores son o no linealmente independientes. ¿Siguen? Bueno, ahora lo único que queda por hacer es sí resolver el sistema. Aquí lo podría, ya si lo pongo así, ponerlos en forma de fila, ¿sí o no? Bueno, lo hagamos. Entonces, lo ponemos en forma de fila. Si no pueden resolver el sistema, 1, menos 1, 1, 3, 1, menos 2. Y aquí aparece lo que dijeron aquí, ¿sí o no? Ahí recién apareció, ¿sí o no? Bueno, escalono y me queda 2, 1, menos 1, 0, 0, menos 2, menos 1 me queda menos 3, 2, más 1 me queda 3, 2, menos 3 me queda menos 1, y menos 4, más 3 me queda menos 1, ¿que no? ¿Son múltiples las filas? Casi, ¿sí o no? Tenía que dar 1, no dio. Bueno, entonces si no dio, lo sigo. 2, 1, menos 1, 0, menos 3, 3, 0, 0, y aquí me queda 3 más 3, 6, ¿sí o no? Por lo tanto, vamos a decir que, por lo tanto, no lo escribe el conjunto de vuelta, es largo. El segundo conjunto es como. El segundo conjunto es linealmente independiente. ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Por qué linealmente independiente? ¿Cómo? ¿Qué distinto? Eh, vos decís esta matriz con esta. Es la transpuesta. Porque aquí lo que hice fue cambiar la perspectiva. No lo resolví como sistema, porque podría haberlo hecho, como está hecho acá. Fíjense, aquí está resuelto como sistema, ¿sí o no? Y abajito está resuelto en forma de fila. Entonces, como no lo tengo en forma de, no lo tenía en esta forma originalmente, lo que hice fue hacerlo al revés. Fíjense que nosotros aquí teníamos esto, o sea, esta línea, y a partir de eso armamos el sistema, para resolver el sistema, ¿sí o no? Aquí lo hice al revés. No tengo esta línea, ¿sí o no? Pero sí tengo el sistema. Reconstruí la línea para poder resolverla de esta forma. Porque si ustedes saltan directamente de aquí a aquí, sí le van a decir, ¿por qué la transpusiste? Bien, entonces reconstruyo esto y me doy cuenta que estoy verificando la dependencia lineal de esos tres y lo pongo en forma de fila. Si les confunde, resuelvan el sistema y les va a quedar la solución trivial. Bien, entonces aquí, como este conjunto es linealmente independiente, los escalares alfa, beta y gamma valen 0, ¿sí? Y entonces aquí me queda que, como los escalares alfa, beta y gamma valen 0, como son los que me generan la combinación lineal original, bueno, tengo que son linealmente independientes, ¿sí? Con concepto de cambio de coordenadas, este vector, este y este, son esos tres. Bien, hasta ahí preguntas, dudas, ¿no? Vamos a lo último, que también lo hicimos a la mañana, que es concepto de base y dimensión de un subespacio. Yo lo había copiado, pero lo llevemos de vuelta. Base y dimensión. Volvemos a subespacio, porque estábamos todavía no haciendo tanto subespacio. Antes de copiarlo, ¿qué decimos?
Habíamos visto hace rato que en esta parte, aquí, estos vectores generan al subespacio, ¿sí o no? O sea, son un conjunto que se conoce como generador del subespacio. La base, ¿quién es? La base es un conjunto que genera el subespacio y que además es ¿qué cosa? Linealmente independiente. La dimensión es la cantidad de vectores que aparecen en la base. Entonces aquí vamos a poner base. Para que un conjunto de vectores sean base de un subespacio, este debe ser generador del mismo, más que este, porque habla de subespacio, sería aquel. Debe ser generador del mismo, o sea, el conjunto de vectores. Y además ser linealmente independiente. Podemos decir que la base es el conjunto más pequeño de vectores que generan al subespacio, ¿sí? La dimensión es la cantidad de vectores que aparecen en la base, pero conceptualmente es mucho más fuerte que eso. Esa cantidad de vectores que aparecen en la base queda asociado a la cantidad de variables libres. ¿Me siguen con eso? ¿No? ¿Lo vemos con un ejemplo? ¿Sí? Bien. Después copian eso, así aprobamos lo que nos queda de clase. ¿Sí? Vamos entonces con un ejemplo. Para encontrar la base para un conjunto cualquiera. Entonces, pongamos ejemplo. Supongamos que tenemos un subespacio, que vamos a llamar S, que va a estar formado por ¿quién? Va a estar formado por todos los vectores, pongamos así, A, B, C, D, pertenecientes a R 2 por 2, es una matriz 2 por 2, ¿sí o no? Tales que, ¿qué cosa? Tales que 3A más 2B más C menos D sea igual a 0. ¿Sí? Eso es un subespacio, ¿sí o no? Es un sistema homogéneo. Las soluciones de eso, como vimos, forman un subespacio. ¿Cómo le saco la base y la dimensión a eso? Bueno, la base y la dimensión sale de la variedad lineal. Entonces, aquí la variedad lineal, ¿de dónde va a salir? Despejo una variable, despejemos D, y me queda que D es igual a 3A más 2B más C, ¿sí o no? Con lo cual, el conjunto solución, ¿cómo me quedaría? El conjunto solución, que tiene que ser una matriz de 2 por 2, aquí no tengan la mala costumbre de escribirlo en forma horizontal como vectores de R4, porque son vectores de matrices 2 por 2, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale A? A vale A. ¿Cuánto vale B? B vale B. ¿Cuánto vale C? C vale C. Y D vale 3A más 2B más C. ¿Me siguen con eso? Cuando lo escribo como variedad lineal, ¿qué me queda? Me queda que la solución, y por lo tanto, el vector del subespacio, va a quedar expresado como ¿quién? Tomemos alfa para lo que tiene A, sería 1, 0, 0, 3, más beta por lo que tiene B, 0, 1, 0, 2, más gamma por lo que tiene C, que sería 0, 0, 1, 1. ¿Y qué es lo que me quedó? Que la solución se está generando como ¿quién? Como combinación lineal de esas tres matrices, ¿sí o no? Luego esas tres matrices son ¿qué de subespacio S? Primero, ¿qué son? Un conjunto generador, ¿sí o no? Porque la generan. Evidentemente que por el despeje, cualquier vector del subespacio S se tiene que poder expresar de esta forma, porque así lo hemos sacado, ¿sí o no? Lo hemos sacado de su ley.
Luego esas tres matrices son generador. ¿Cómo sé que son base? Sé que son base porque fíjense que la primera componente, esta, se genera solamente con la primera matriz, porque esto tiene 0 y esto tiene 0, ¿sí o no? O sea que si esta matriz yo la saco, la primera componente sí o sí me queda 0. Y aquí en ninguna parte dice que A valga 0, ¿me siguen? Después, la segunda componente, esta, se genera solamente con esta matriz. Si yo la saco, esa componente quedaría 0, ¿sí o no? Y la tercera componente, esta, se genera solamente con esta matriz. Si yo la saco, no genero tercera componente, ¿sí o no? Con lo cual veo que no puedo eliminar ninguna matriz porque pierdo elementos del espacio, ¿sí o no? Luego son linealmente independientes, es decir, si las escalono, si las ponen en forma de fila y las escalonan, ya están escalonadas. Fíjense que en forma de fila me quedaría como 1, 0, 0, 3. La segunda me quedaría 0, 1, 0, 2. Y la tercera me queda 0, 0, 1, 1. Las puedo estirar para verificar y fíjense que ya de por sí están escalonadas, ¿sí o no? Entonces directamente eso no hace falta hacerlo, es para que lo vean nada más, esto no copian. ¿Y qué vamos a decir entonces? Que una base de S, y los escribo como vectores de R4. No, son matrices de 2 por 2. 1, 0, 0, 3, coma, 0, 1, 0, 2, coma, 0, 0, 1, 1. Dimensión. Dimensión 3, que no solamente se refiere a que tengo 3 vectores en la base, sino que fíjense que están generados por 3 parámetros, 1, 2, 3, de ahí viene, y esos 3 parámetros salen porque tengo aquí, de las 4 variables, ¿cuántas son libres? 3. Hay una despejada de en función de las otras 3. De eso viene el tema de la base y la dimensión. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Bien, otro ejemplito ya para terminar. ¿Preguntas de esa parte? ¿No? Entonces la base para lo que es un subespacio con su ley, lo que sería para que puedan hacer el ejercicio 5 a partir de los del 2, es simplemente armar la variedad lineal y despejar la base. Pongamos otro ejemplo de esta manera. Pongamos un subespacio T, que va a ser el siguiente, generado por el 5, 2, 4, el 1, menos 2, 8, y el 7, 5, menos 1. Pregunta, ¿este conjunto de vectores es qué del subespacio T? ¿Base o generador? Es generador, eso es lo que sé, eso seguro. ¿Sé que es base? No, para saber si es base hay que verificar dependencia lineal del conjunto. ¿Cómo? Por definición, ya no porque es un paso auxiliar, sino que en forma de filas. Entonces lo ponemos en forma de fila y trabajamos. ¿Cuánto me queda? Ahí y ahí. Bien, escalono y ¿qué pasa? 5, 2, 4, 0, 0 y ¿qué tengo? Menos 10, menos 2 me queda, menos 12, 40, menos 4, 36, 25, menos 14, me queda 11. Bueno, y menos 5, menos 28 me queda menos 33, ¿sí o no?
Bueno, numerito es un poquito feo de vuelta, pero nada que no se puede hacer. 5, 2, 4, 0, menos 12, 36, 0, 0. Y bueno, 12 por 33, hagamos aquí. 12 por 33, 396. 11 por 36, 396. O sea que esa resta da 0, ¿sí o no? O sea que la última fila se hubiese ido. Entonces, ¿el conjunto es base? No, porque es linealmente dependiente, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo doy una base de t? ¿Cómo doy una base de t? ¿Quiénes son? Tomo los dos primeros. ¿Por qué? Porque si saco este, ¿por qué lo puedo sacar? Porque si es combinación lineal de los otros, no aporta información nueva. ¿Y cómo sé que los dos primeros son linealmente independientes entre sí? Porque la primera y segunda fila no se anula en el proceso. O sea que si hubiese trabajado con el primer y segundo vector, hubiese quedado eso, no se anula. Entonces ellos forman la base. 5, 2, 4. 1 menos 2, 8. ¿Y la dimensión cuánto es? La dimensión de t es igual a 2. ¿Cómo hacen para sacarle la ley al subespacio? Para sacarle la ley al subespacio, que es lo que pide el ejercicio que sigue, ya no vamos a hacer, que es el 6, es simplemente con la base, ya no con el generador, plantear todas las combinaciones lineales de ellos y encontrar la ley. Lo que hicimos arriba, ¿sí o no? Bien. Bueno, y con eso, chicos, terminamos por hoy. Lo mismo, chicos del Zoom, terminamos por hoy y los veo el miércoles.